just watch. Hey! Don't believe me, just watch. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Mis Traumas, Mis Chistes. Estoy muy contento ya porque, bueno, estamos un poco más relajados, ya contamos la historia, la experiencia en el primer capítulo y ahora comienza esta seguidilla de invitados espectaculares, invitados de lujo. Y el día de hoy tengo una invitada que yo quiero que ustedes escuchen su historia, sepan muy bien qué es lo que ella nos va a transmitir el día de hoy, porque tiene una historia muy linda, aparte de que ella es una persona muy linda, tanto por fuera como por dentro. No sé, nos ayuda a representar muy bien, es una de las mejores representantes que hemos mandado al Miss Universo. Está en las redes sociales, está en TikTok, Instagram, todos los días revientan las redes sociales, explotan con comentarios. Es muy querida también por todos nosotros. Yo la sigo hace mucho tiempo, desde que fue nuestra Miss Bolivia, y yo creo que ya saben de quién estoy hablando. La quiero presentar, por favor. Ella es Lenka Nemeth, el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Lenka? Hola, un poco nerviosa. ¿Nerviosa? Un poco nerviosa, pero feliz de estar aquí. No estés nerviosa porque la vamos a pasar bien, nos vamos a divertir, vamos a contar experiencias también. Sé que tenés una historia muy linda para contarnos y bueno, así que nada, empecemos con esto. Porque vos, aparte de ser una persona muy hermosa, como lo decía, por dentro como por fuera, sos una persona muy emocional. Sí, definitivamente. Que creo que no muchas personas saben que sos muy emocional, que si vos tenés que reír, reís, si tenés que llorar, llorás. Entonces, y eso también tiene un porqué, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, creo que a lo largo de toda mi vida se ha sentido así, como todo se siente muy intenso. Y uno juega y dice, ay, es que soy Piscis. A veces uno le echa la culpa a los signos, ¿no? Exacto. Sos como que la morra de los signos ahí. Exacto. Uno como que quiere echarle la culpa a, no sé, los signos zodiacales, a tuve un mal día, Y es que creo que a uno le da miedo la etiqueta, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces cuando asistimos a profesionales de la salud, el diagnóstico nos da mucho miedo, porque a veces las cosas suenan más graves de lo que realmente son. Exacto. También. Creo que el problema principal es que a uno le da miedo y uno no quiere saber la verdad. Entonces, pero para eso también es importante saber qué es lo que nos pasa, ¿no? Sí, definitivamente. Y mira que a lo largo de, bueno, en primer lugar, cuando me fui a vivir con mi papá, mis papás se separaron cuando yo era muy chica. Entonces, cuando me fui a vivir con mi papá, lo primero que hicieron fue llevarme a un psicólogo para que yo pueda adaptarme. Uh-huh. Y no me adapté. O sea, nunca me adapté, nunca pude adaptarme. Y a lo largo de los años, yo creo que desde los 10 años aproximadamente, es como si hubiera desarrollado una tristeza intensa. Intensa. La tristeza a raíz de esta separación de tus padres. Probablemente sí. Entonces empiezo a asistir a diferentes profesionales de la salud, terapias alternativas, uh-huh, meditación, y como te comentaba, yo siempre lo dejaba inconcluso porque realmente nunca sentía ese clic. Uh-huh. Nunca sentía que... Obviamente también a veces es porque no quieres aceptar el diagnóstico que te dan, pero yo sentía que no lograba conectar con ninguna de las cosas que me decían. Y ya me había pasado que antes algún psicólogo en algún momento me había diagnosticado y a mis papás no les pareció tan bien porque como era menor de edad dependía de lo que ellos decidan de llevarme o no a un experto en salud mental, a un psicólogo o a un psiquiatra, uh-huh, o a un psicoterapeuta, pero al final siempre terminaba en nada, en que iba 2 o 3 sesiones y me volvía a mi casa y la vida continuaba. Pero continuaba de igual manera. Exacto, continuaba con esa falta, uh-huh, de manejo de lo intenso que sentía en todo momento, tanto de la tristeza como de la felicidad, como de la ira, como de la euforia, como absolutamente todo. O sea, era como que, a ver si te estoy entendiendo un poquito, si te sentías enojada, llegabas a un pico muy alto de furia, de ira, si estabas triste, sentías como que estabas muy deprimida o llorabas mucho, si estabas muy feliz, sentías mucha adrenalina, ¿era más o menos así? Exacto. ¿Y te das cuenta lo peligroso que es sentir todo al límite? Uh-huh. O sea, y de lo agotador que es. Es súper agotador tener a tu mente completamente al límite todo el tiempo. Estar completamente triste y no poder hacer nada, no poder tener herramientas de gestión emocional que me ayuden a mí a hacer absolutamente nada. Claro.
porque todo se manejaba desde el límite, desde la cúspide, en cualquiera de las emociones. Entonces, yo todavía vivo completamente cansada todo el tiempo. Pero va por un tema emocional. Es agotador. Y va por un tema emocional. Entonces, imagínate sentirte furioso todo el tiempo, la cantidad de energía que tu cuerpo le pone a la furia. ¿Cuál es el sentimiento que más frecuente lo sentís, lo vivís? Yo creo que si no es furia, es tristeza. Uy, o sea, que grave enojarse con Lenka. Terrible. No, si se meten con Lenka no saben con quién se están metiendo. Imagínate, más o menos, ¿no? no, sí, es terrible. Yo soy terrible cuando me enojo. Entonces, vos, ¿y cómo llegás a darte cuenta de que pasaba esto en tu vida? Tuve una experiencia muy similar a la tuya. El año pasado, El año pasado. en agosto. ¿Qué pasó? Yo decido tomarme un montón de tabletas y despierto 5 días después en un hospital sin saber qué había sucedido. A mi lado estaba mi mamá sin dormir durante los 5 días y todo el mundo hecho un pañuelo de lágrimas. Y yo, en ese sentimiento intenso, porque era intenso y por mi diagnóstico, es un trastorno que provoca actitudes impulsivas que realmente no eres tú. O sea, tú estás sintiendo esto, pero no eres tú. Entonces, me despierto 5 días después y obviamente es de aquí no sales si no te comprometes a hacer terapia 5 días y a medicarte. durmiendo. Sí, no despertaba. Tenían miedo de que entre en paro. ¿Y a raíz de qué era como que tomaste la decisión de tomar todas esas pastillas? Había tenido un año difícil. Había tenido muchos conflictos que se fueron acumulando, que tenían que ver con que mi vida siempre ha estado centrada alrededor de mis amigos, porque mi familia siempre ha estado desconectada. Entonces, durante parte de mi infancia, y esto también es súper importante para mi diagnóstico, durante mi infancia mi familia se desconectó por el divorcio de mis padres. Y no es como que los dos se quedaron viviendo en la misma ciudad. Mi mamá se fue y yo me fui con mi mamá y mis hermanas se quedaron con mi papá. Y cuando yo volví a vivir con mi papá, yo no tenía nada en común con mis hermanas. No las conocía. Para mí eran tuviste esa convivencia. Nunca. O sea, para mí eran extrañas. Y aunque sabía, porque sabes que tienes que querer a tu familia, ¿cómo quieres a alguien a quien no conoces? Entonces, me toca construir a los 10 años una dinámica familiar desde cero con gente que yo no conocía y que por lo tanto no sabía si apreciaba o no apreciaba. Claro. O sea, yo sé que te tengo que querer porque eres mi hermana, pero no te conozco. Discúlpame, Choquita, yo no sé quién sos, no viví con vos, no compartí, entonces no sé qué te gusta, qué no te gusta, no puedo estar ahí. Y peor todavía, durante la primera infancia, mis papás se separan cuando yo tenía 3 años y yo vuelvo a vivir con mi papá a los 10, que soy separada de la persona más importante de mi vida, que yo digo es mi abuela, la mamá de mi mamá. Es para mí la persona más importante en mi vida. Entonces soy separada de mi abuela, que era la que me criaba, porque mi mamá cumplía turnos laborales de 16 horas, o sea, trabajaba en 2 trabajos para poder sostener la casa. Y yo a mi mamá la conocía y la amaba porque vivía con ella, y a mi abuela la adoraba porque estaba todo el tiempo conmigo. Entonces, yo soy separada de ¿cuánto fue? Como 6 años de construcción familiar para llevarme a identificar familia a la que yo no conocía. Entonces, yo llego a convivir y conocer a mis hermanas y la relación era pésima. O sea, yo me llevaba tan mal con mis hermanas cuando era chiquita. Peleas y... Pero era fatal. O sea, tú dices, los hermanos se pelean, es normal. Sí. Pero yo me peleaba con ira extrema porque no las conocía y estaba obligada a estar ahí. Y eso te causaba como que más molestia, más rabia. Entonces, algo que me ha dicho mi psicóloga, porque yo tengo este tipo de conversaciones con ella, es cuando el núcleo familiar durante, sobre todo la primera infancia, es inestable, es muy probable que desarrolles uno de estos desórdenes de la personalidad. Porque, no lo habíamos dicho, yo tengo un desorden de la personalidad borderline, que es el trastorno límite de la personalidad. Ya, y eso está diagnosticado. Y tomas medicamentos y para estoy poder medicada, controlar eso. Claro. Entonces,
cuando en mi vida mi familia se puso inestable y a mí me tocó asumir la adultez, mi estabilidad siempre fueron mis amigos. Entonces, cuando ese núcleo de estabilidad que yo tenía, que siempre fueron mis amigos, que yo siempre trabajé mucho para mis amigos, para ayudarlos siempre. Y ya lo ves a mi madre diciéndome, te va a pagar mal. Las madres saben, Las también son madres como que tienen un brujas. olfato. Sí. Entonces, cuando mi núcleo principal, cuando una de mis ruedas de la vida, mis amistades, se van al tacho, todo se va al tacho. Y como yo siempre he sentido que soy así, es como si una cosa se incendia, que arda todo. Entonces es como, yo no es que no quiera ese punto en esa hoja. Yo voy a quemar toda la hoja porque me incomoda el punto. A ese nivel. Así se siente todo al límite. Entonces no es vamos a dejar las cosas aquí, es vamos a incendiar todo hasta que no quede nada. Y cuando no quede nada voy a estar tranquila. Claro. Porque nunca es a medias, nunca lograba concretar términos medios. Todo siempre tenía que ser al extremo. Lo llevabas a ese extremo, a ese límite, y vos era como que no entendías qué pasaba. No. O sea, vivías así, vivías cansada, me dijiste, y es ahí en lo que pasa el año pasado que me estás contando que Tuve una experiencia de suicidio. llegaste a tocar fondo ahí haciendo esas cosas. Entonces, yo te juro que estaba convencida de que morirme era la solución. O sea, yo decía, bueno, pues se sentirán tristes, pero yo no voy a estar ahí para asumirlo. Bueno, pues me van a extrañar, pero lo van a superar. Y ahora pienso, No, y aparte, esa no es sabemos ya que esa, tanto vos como yo y seguramente muchas personas saben que esa no es la solución. No. Claro que no. Y yo entendí más acerca del dolor cuando falleció Anita, Tu amiga. de mis mejores amigas. Entonces, fallece Anita y yo digo, o sea, de nuevo, no. Esto es más figurativo, no es literal. Me quiero morir. Yo me quiero morir. O sea, y pienso, y todavía... O sea, yo digo, si yo me hubiera muerto, si hubieran sentido así mis amigas, y si se hubieran sentido así, Dios, perdón, chicas, nunca más las voy a volver a hacer pasar por algo así. Seguro que sí, Lenka. O sea, lo que yo hablaba en el episodio anterior. O sea, todos somos especiales, nunca estamos solos, siempre tenemos a alguien ahí que nos apoya, que nos acompaña. Muchas veces no lo vemos porque estamos como que hundidos en algo muy oscuro. Pero no es así. No uso Rimmel Waterproof. Esta no es una buena idea. Valga la aclaración en estos momentos. Claro. Pero bueno, tiene que pasar esto en tu vida. Bueno, a todos nos pasan muchas cosas, todos tenemos problemas, Claro. pasamos por diferentes situaciones muy difíciles. Te abrazo, te acompaño en tu dolor. Sé cómo se siente uno en esa situación. Es muy complicado sobrellevarlo. Acordarse también. Parece la única salida. Como que toca la herida, acordarse también. Y a veces uno ve como que es la única escapatoria de todo eso, cometer alguna locura, pero no lo es. Entonces, a vos te tuvo que pasar eso. Llegaste al punto de querer tomarte toda tu medicación. Estuviste dormida ni siquiera, 5 días. ¿Sabes qué hice? O sea, ni siquiera era medicación porque yo no estaba medicada. Yo en ese momento estaba tratando de manejar mi vida como podía y no pude. O sea, fue un momento en el que todo se me escapó de las manos y dije, ok, que se acabe. Pero, como te digo, no era yo. Era mi trastorno de la personalidad, era este borderline disorder, lo que estaba llevándome al límite. Porque no era yo. Sí era yo, pero era yo sin instrumentos de gestión emocional. Claro. Era yo desbordando la tasa de no haber acudido nunca a tratamiento o a diagnosticarme, de no querer apoyarme nunca. A buscar ayuda, a dejarte ayuda. ayudar sobre todo, porque eso es lo más importante, dejarse ayudar, Sí. estar uno dispuesto a aceptar esa ayuda. ¿Y qué pasa cuando vos despertás?
Despertás después de 5 días y Cuando desperté... ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sucede en la vida de Lenka a partir de ese momento? No, yo no entendía nada. O sea, cuando me levanté, primero no me acordaba de nada. Segundo, es como que mi último recuerdo era cuando me suben al auto para llevarme a la clínica y le llaman a mi hermana y le dicen, ¿qué hacemos? Y ella le dice, tenés que llevarlo a una clínica en este momento para que le hagan un lavado del estómago. O sea, ese fue mi último recuerdo. Y no me acuerdo más. De ahí 5 días. No me acuerdo nada. Bloqueado. Me levanto súper confundida. Cuando me levanto, creo que lo primero que dije es, quiero ir al baño. Y no me podía parar. Y mi mamá me ayuda para ir al baño y yo me caigo de cara contra el lavamanos. Y Claro, ni siquiera también. es me caigo de cara contra el lavamanos, es me caigo de cara contra el lavamanos y mis dientes son carillas. cuidando los dientes, no se me salió ninguno. Claro, porque también estar 5 días ahí entumecido, dormida, o sea, despertar No. y caer de jeta encima. No, encima. Y mi mamá, pero están bien tus dientes. Y yo, o sea, al 6º día ya me levanto con conciencia y tenía toda la cara rajada. Y yo decía, ¿por qué está Pero las rajada mi carillas cara? estaban perfectas. Las carillas... Están muy bien todavía. Las carillas están bien, ¿vieron? Luego, obviamente... golpeé el micrófono. Luego, obviamente, me piden y me dicen si quieres que te demos de... En primer lugar, me dicen criterio de internación. O sea, en este momento tú deberías ser internada, todo realmente debería ser así. Tú deberías estar internada, deberías cumplir un periodo de tiempo alejada de absolutamente todo. Y quien decide que no me internen es mi papá. Mi papá dice, ella no se va a internar, pero se compromete a hacer todas las terapias necesarias. Seguir un tratamiento. Hacer todo el tratamiento. Y dentro del tratamiento, por medio de todos los exámenes que te realizan, los de dibujitos, más los que son 1000 preguntas en un cuestionario larguísimo, mi psicóloga me dice, ok, tú tienes trastorno borderline de la personalidad. Ahí es cuando se te diagnostica este trastorno. ¿Y cómo lo recibe una persona esa noticia? ¿Cómo recibe que te digan tenés un trastorno de borderline? Supongo que quizás no estabas muy familiarizada con el término. No sabía entonces, absolutamente nada. ¿qué haces en ese momento? ¿Cuál es tu pensamiento? Le pregunto, o sea, lo primero que hago es decirle, ¿qué es esto? Y ella me explica que el trastorno borderline de la personalidad tiene que ver con exactamente el límite, con llevar al límite tus emociones y que muchas veces la causa puede ser un núcleo familiar inestable, experiencias de abuso, de violencia, que también es como cuando tienes todas estas relaciones inestables al principio de tu vida familiar, que obviamente no es culpa de nadie porque si no te sientes bien en pareja te divorcias y listo, pero el hecho de haber transitado tanto y haber pimponeado tanto a lo largo de mi familia y haber tenido relaciones familiares tan inestables y haberme movido tanto de un lado al otro, podía haber sido, no es de forma absoluta, porque realmente nunca sabes de forma absoluta, la psicología no es una ciencia exacta, creo. Enseguida la vamos a tener a la licenciada Ruth aquí para que nos aclare todas las dudas. Entonces, por muchas razones, el trastorno de la personalidad se desarrolla. Y obviamente, al principio y en especial por la gravedad de la situación, a mí me tienen que medicar. Y más que me den un diagnóstico, que me digan, tú tienes esto, creo que se siente alivio que te digan, tú tienes esto. Porque dices, sabes. caray, ahora tengo a alguien a quien culpar. Ahora, Lenka, hasta claro, ahí, no soy yo, es mi trastorno. Es mi trastorno, déjenme en paz. Claro. Hasta ese punto No es mi de culpa. tu vida. Quizás hay muchas personas que se están identificando con vos, que quizás no saben qué le pasa y puede ser que sea esto, porque no buscan la ayuda necesaria, a veces no se dejan ayudar. ¿Qué le podrías decir a todas esas personas que te están escuchando, que quizás están pasando por un momento similar al tuyo, con esa incertidumbre de no saber qué es lo que le pasa? Hasta ese punto de tu vida, ¿qué mensaje le darías a las personas? Mira, sí o sí es acudir a un profesional de la salud mental. Pero lastimosamente en Bolivia la salud mental es un lujo. Es un lujo, es un privilegio que muy pocas personas se pueden permitir.
Hay un par de herramientas que a mí me gusta siempre compartir y uno de esos es el número de familia segura de UNICEF, que es una línea gratuita a la que cualquier persona puede llamar desde cualquier teléfono y Espectacular. sí, tú tienes la oportunidad de hablar con un experto en la salud mental que te va a hablar por teléfono, que te va a asesorar, que te va a ayudar a gestionar lo que sea que estés sintiendo en ese momento. Es una línea específicamente para eso. Muy importante porque sí, a veces uno no acude a un psicólogo a buscar esa ayuda profesional porque no hay los recursos. No quizás. todo el mundo puede pagar, no sé, Exacto. 200 pesos de consulta. Exacto. No todo el mundo puede. Es muy bueno este dato que nos estás dando, te lo agradezco porque sí, nos va a servir de mucho a muchísimas personas que quizás no saben cómo buscar la ayuda o dónde recurrir. Hay esta opción también. Y por último, también alrededor de acudir a un experto de la salud mental hay demasiado tabú, ¿no? Exacto. Y la gente, o sea, a mí me pasó lo siguiente. Cuando yo estaba yendo a la clínica en una de mis sesiones de terapia con mi psicóloga, es como que la gente siente vergüenza de que la vea salir. Y es como que lo primero que hace es ponerse gorra y lentes al salir Sí. de la clínica. Y es como, existe mucha vergüenza alrededor de los trastornos, de las enfermedades de salud, de las enfermedades mentales, de la depresión, de la ansiedad. O sea, existe realmente mucha Sí, vergüenza en torno a. La gente piensa que es para gente que está loca y en realidad es al revés. La gente sana es la que acude a estos tipos de lugares porque buscan la ayuda necesaria, están mucho mejor con ellos mismos, con la mente, hasta la energía que vos tenés te mejora. Y ¿sabes qué? El hecho, y una de las principales cosas que le agradezco a mi psicóloga es haberme ayudado a encontrar métodos que funcionan conmigo, que son para gestionarme emocionalmente. Porque, como yo te digo, yo soy el tipo de persona que lo incendia todo detrás de sí. No hagan enojar a Lenka, por favor, ya te lo juro. No, es súper tóxico. Era un rasgo súper tóxico que realmente con terapia he tenido que tratar porque no está bien. Realmente Claro. no está bien. Ahora, y está bien no estar bien. Pero también es muy tienes válido. que tratarlo. Sí, sí. Entonces, ahora te diagnostican esto. El diagnóstico fue chile. Empezás con un tratamiento, sí. La a medicación partir fue de lo peor. eso. ¿Qué pasó ahí desde ese momento en tu vida? Yo esto lo he discutido 1000 veces con mi psicóloga y a mí lo que no me gustaba de la medicación, primero porque yo estaba acostumbrada a sentir intenso. Entonces, yo estaba acostumbrada a la adrenalina que me generaba sentir furia y a la adrenalina que me generaba sentir tristeza. Entonces, cuando me medican, yo me sentí incompleta. O sea, sentía que me habían cortado una parte de mí misma. Era como que quiero estar enojada. Exacto, quiero estar enojada, pero no estoy enojada. Y yo debería estar enojada por esto. ¿Y por qué no me estoy enojando como debería estarme enojando? Exacto. O sea, yo sentía que me habían mutilado una parte del alma. O cuando estaba feliz, por ejemplo, yo debería estar más feliz que estoy ahorita. O sea, yo sentía que me habían mutilado una parte de mi ser y yo no entendía que realmente no funciona así el tema de la gestión emocional. O sea, yo no me hacía sentido, en la cabeza no me hacía sentido. Sí. Y me ha tomado mucho tiempo acostumbrarme y he cambiado 2 o 3 veces de medicación porque yo le decía a mi psicóloga y a la psiquiatra, que mi psicóloga es psicóloga clínica y yo tengo una psiquiatra que me monitoreaba el tema de la medicación. Y yo le decía, ¿sabes qué? No, quiero cambiar de medicación. ¿Por qué? Porque me siento tonta. O sea, me siento atarantada. Te sentías que no eras vos en ese momento porque estabas Exacto. acostumbrada ya a sentir intenso, Exacto. a explotar con tus emociones. Fue horrible. Entonces ya en este proceso de adaptación a la medicación. A la medicación. Y la idea de la medicación, por si acaso, no es normalmente que la tomes toda tu vida. O sea, la medicación tiene un tiempo en el que se utiliza para que tú aprendas todas estas herramientas que van conforme al problema que tú estabas teniendo, al obstáculo que estabas superando y a la meta a la que quieres llegar. Y una vez que alcanzas esa meta, la medicación es retirada de forma paulatina. Retirarse la medicación Eso de golpe también. es lo peor Sí, que no puedes se hacer. puede retirar de golpe porque, bueno, después o puedes volver a lo mismo o empeorar. Entonces, es muy importante eso. Entonces, al comienzo te costó un poco con la medicación. Un montón. Creo que eso fue para mí lo más difícil. Hasta te la tuvieron que cambiar para ir viendo que te ajustando. funcionaba mejor.
Y ahora en este momento, conforme va pasando el tiempo, ¿estás aprendiendo todavía a dominar esos Todavía. sentimientos? Todavía estoy aprendiendo a gestionar emocionalmente toda mi vida. Sobre todo el tema de la ira y de la tristeza, porque pues es el pico de la tristeza lo que dispara mi trastorno. Claro. Y actualmente me siento mucho mejor. Y sé que tengo un trastorno, pero no... Así como no limitó mi vida antes, no la va a limitar en un futuro. E inclusive ahora, sabiendo esto, Hago estando mejor. con la ayuda necesaria, haces mucho mejor las cosas. O sea, Hago mucho mejor las te va cosas. bien en todo, mucho mejor, estás como, qué sé yo, siendo más productiva quizás. Soy más productiva y también soy más estable. Porque muchas veces nosotros nos llenamos de cosas para llenar huecos, llenamos de actividades nuestras vidas para llenar huecos. Y ahora en realidad sí tengo momentos de paz conmigo misma. O sea, sí puedo sentarme a escucharme a mí misma y que no me cause molestia. No necesitar de el ruido del mundo, no necesitar estar pasándole a TikTok así con Sí. el dedo, porque algo necesito o sea, ya no necesito llenar esos espacios en los que me sentía incómoda estando conmigo porque habían 10.833.423 Sí. voces dentro de mi cabeza. Ahora, vos me decías algo que eras como que, no sé si estoy usando la palabra correcta, muy dependiente de tus amigos en su momento. ¿Cómo cambió en ese aspecto tu vida? Antes de tomar la medicación, a cómo lo manejas ahora en ese sentido, la relación con tus amistades. Mira, creo que una de las principales cosas que he logrado es a no tomarme nada personal. Como yo siento muy intenso, a mí me pasaba que yo todo me lo tomaba personal. O sea, cualquier cosa que decías, hacías, si estabas o si no estabas, yo me lo tomaba personal. Y algo que la medicación ha hecho por mí, al regularme más la terapia, es a entender que realmente muchas cosas no tienen nada que ver conmigo. Que realmente, o sea, suena súper ególatra, yo sé, pero es parte del sentir que a veces Era sientes que una persona dice algo y inmediatamente te pones el chaleco y no iba para ti. O muchas veces las personas te lanzan como comentarios súper feos, como el de, ay, qué linda camisa, pero no se te ve bien. O sea, linda tu camisa, pero no se te ve bien. Ese es un comentario bien pasivo-agresivo. Lo tomabas por el lado malo total. Yo lo tomaba por el peor de los lados. O sea, yo lo tomaba, pero por el peor de los posibles ángulos. Y ahora es como, puede ser que no se vea bien, pero a mí me gusta, así que no pasa nada. Ya no te lo tomas a pecho, ya no es como que te enojas con esa persona, le ves el lado negativo solamente a lo que te decían. Y encima, o sea, a mí lo que me pasa y muchas de las cosas con las que tuve que lidiar es con tener que tomarme a pecho tanta crítica durante el certamen. Eso. Yo estaba vuelta loca. ¿Sabes qué? Yo es de admirar, y lo tengo que decir aquí públicamente, te admiro bastante por eso, porque, o sea, estar en un concurso como en el que estuviste, dejar la vara muy alta como la dejaste, la gente comentaba muchas cosas, ¿cómo llevabas el tema de los comentarios sabiendo, bueno, no sabías en ese momento No tenía ni idea. qué era lo que pasaba, pero por tu cabeza, en ese momento, cuando fuiste al concurso, yo creo que el 90%, 99% de los comentarios eran buenos. Gracias. Pero siempre va a haber alguien pues que como que lleva a la contra, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo lidiabas en ese sentido los malos comentarios? Vos podés decirme muchos de los comentarios eran buenos, pero yo solo me enfocaba en lo negativo. En ese momento de tu vida. Exacto. Entonces, sí, yo estaba ahí y sí estaba haciendo lo que estaba haciendo y estaba sonriendo y habían momentos muy felices en los que me sentía muy realizada porque estaba haciendo lo que amaba y lo estaba logrando, lo estaba haciendo bien. Pero a mí me pasaba que me hacías un comentario negativo y me derrumbaba por completo. Y ahí yo tuve una herramienta súper útil, mi hermana mayor. Mi hermana mayor lo que hizo a lo largo del Miss Bolivia y luego a lo largo del Miss Universo fue quitarme el celular, administrar ella mis redes sociales
Y yo solamente grababa lo que tenía que grabar, hacía lo que tenía que hacer, le pasaba todo a ella y ella se encargaba de gestionarlo porque ella se dio cuenta que me afectaba demasiado afectando. y que me lo tomaba muy personal. Y claro, al tomártelo personal, al afectarte, pues también iba a como que a, qué sé yo, Afectar mi en el performance, desempeño que claro. estabas teniendo y lo hiciste espectacular. Entonces, tu hermana ha sido una gran ayuda, creo yo. Mi hermana Le agradecemos mayor, a la hermana mis de Ellen. hermanas, las dos. El día de la gala final del Miss Bolivia, yo me acuerdo que la llamé a mi hermana del medio, que ella también había sido Miss, y le lloré durante 45 minutos seguidos por el teléfono, porque todos los comentarios de redes sociales a mí me afectaban intenso. ¿Por qué? Porque yo lo llevo al límite. O sea, porque ese era un rasgo de cómo yo sentía. Y yo en ese momento no tenía herramientas como para cuestionarme si realmente estoy sintiendo esto por esto y esta persona está diciendo esto por esto. O sea, ahora, por ejemplo, cuando me quiero pelear intenso, ¿Qué pasa ahí? lo primero que hago es preguntarme, ¿realmente de esta pelea qué saco yo? ¿Gano algo? ¿No gano algo? ¿Pierdo aporta? algo? ¿Aporta realmente a mi vida? ¿No aporta a mi vida? ¿Cuánto tiempo de mi vida voy a gastar en este sentimiento? ¿Realmente tengo ese tiempo para gastarlo en esto? Cuando yo le diga esto, por ejemplo, si me peleo con mi mamá, cuando yo le diga esto a mi mamá, ¿cómo se va a sentir? ¿Vale la pena hacerla sentir así? ¿Realmente quiero que ella se sienta así? Entonces, como que pensás también en tu entorno más cercano, porque no solo, yo creo que los que estamos expuestos en redes no solamente nos afectan a nosotros los comentarios. Claro, pues le afectan a toda tu tenemos familia. padres, tenemos madres, tenemos hermanos que nos quieren mucho, así como amigos también que están muy cerca de nosotros y que sí les afectan. O sea, no solamente Claro. como que están atacando a una persona, atacan a todo tu entorno. Exacto. Entonces, es como que son un arma de doble filo las redes, Sí. hay que tener mucho cuidado. Pero ahora ya en este punto de tu vida, que ahora que estás como que lidiando mejor con tus emociones, he visto que ya te defendes un poco más en las redes también, porque algo que a mí me da rabia, tengo que decirlo, es que la gente opine acerca del cuerpo, de cómo te sí. ves, de qué estás haciendo. Eso sí te da rabia y como vos decís, a veces uno se centra más en los comentarios negativos y no te fijas en lo bueno. Entonces puedes Sí. tener 90 comentarios buenos, 2 malos y los vas a leer los malos. Exacto. Entonces, ahora, ¿cómo es que llevas... Mendigo en tu algoritmo vida? que los pone arriba, los comentarios malos. ¿Cómo lidias ahora en esta parte de tu vida con esos comentarios? Muchos los ignoro, muchos simplemente los borro. Antes yo me tomaba... ¿Sabes borrar comentarios? Sí, re. Antes me tomaba más el tiempo de contestar a los haters. Sobre todo porque la Lenka de 24, que estaba en el Miss, que contestaba bastante a los haters, no es la misma Lenka de 27 años que está aquí hablándote ahora. O sea, a mí ahora la verdad es como, si el comentario negativo me lo hace una empresa con la que estoy trabajando y me dice, ¿sabes qué? En este video no me gusta esto y esto, y te ves así y no nos gusta, pues le hago caso, me están pagando. Porque ellos son los que te están dando de comer. Claro. Es como dicen, o sea, si el que comenta no Obvio. te da de comer, ¿qué te tiene por qué afectar? Exactamente eso. Y también, tipo, entras a los perfiles de las personas. Yo soy el tipo de persona que estoquea a los haters. Exactamente tal y como Janiel estaba haciendo últimamente. Es que sos una mujer intensa. Soy intensa. Va por ahí también. Soy intensa, ya lo he asumido Va y por lo ahí estoy también la gestionando. Entonces, ahí digo, realmente esta persona me está diciendo a mí que me veo fea y que no me queda el color de pelo que yo elegí para mi ¿A cabeza. cuenta de qué me están diciendo esas cosas? Es como, hay gente que te lo dice, ay, me gustaba más antes, ay, pucha, bueno, a mí me gusta ahora, quizá en un futuro vuelva. O sea, hay maneras y maneras de decir las cosas, pero la gente que te tira hate, o sea, entra a su perfil y yo entro a los perfiles a decir, o sea, es un ejercicio también que Sí. hemos desarrollado con mi psicóloga, entrar al perfil de esa persona y realmente pregúntate a ti misma si a esa persona le vas a brindar como la autoridad para que haga que tú sientas algo. O sea, realmente le vas a dar autoridad a esa persona Ese sobre poder, ¿no? tus sentimientos, en especial a esa persona que le estás viendo en su perfil. O sea, que tiene... Es la típica persona que te dice, ay, qué gorda, qué fea,
tal era mejor, no sé qué, y entras a su perfil y dice, Cristo es mi vida. Oye, y sí, O sea- y lo que te comentaba antes de entrar al aire era como que igual la gente piensa que no tenés espejo en tu casa, que no te ves, que no Claro. sabes cómo estás. O sea, todos sabemos cómo estamos, cómo Sí. nos sentimos, cómo nos vemos. Entonces yo creo que eso es un punto muy importante también. No estar criticando, no La estar hipocresía. comentando. La hipocresía también. La hipotenusa. En fin, la hipocondriaca. Entonces sí, afecta. Y lo que decíamos, muchas veces nos fijamos en lo negativo y no vemos lo positivo. Yo creo Claro. que deberíamos cambiar eso también y centrarnos en lo positivo, en lo bueno que nos dicen, en lo bueno que nos Exacto. comentan. Entonces, sí centrarnos en lo positivo, pero también hay que entender que no eres moneda de oro para caerle a todo el mundo. Entonces, cuando no le caigas a alguien, o cuando algo salga mal con alguien, o cuando te aparezca alguien que te lance un comentario feo, no darle autoridad a esa persona para que emocionalmente te revuelva. No darle autoridad a esa Ese persona poder. en tu vida, no otorgarle el poder a esa persona para que te balancee el piso, y simplemente entender que cada cosa que cualquiera dice, pues de donde viene hay que tomarla. Claro que sí. Aparte, hay que tomarlo de como de quién viene, dice. Y bueno, no darle tanta importancia, tanta Sí. pelota a esos comentarios, porque bueno, al fin y al cabo vos estás trabajando, estás generando, estás haciendo tus cosas, enfocándote en vos, trabajando en vos misma, que es lo Exacto. importante. Y si yo sigo teniendo trabajo es porque algo estoy haciendo bien. Exacto. Entonces, estás haciéndolo muy bien, sos muy buena en lo que haces y no tiene por qué afectarte lo que digan los demás. Exacto. Es más fácil decirlo que hacerlo. Exacto. Eso es Sí, cierto. sí. Es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, quizá ese... Ay, ¿por qué me choco tanto con el micrófono? Estás muy apegada al micrófono. Claro. Entonces, quizá desarrollar esa herramienta, ¿no? De realmente preguntarte a ti mismo, ¿realmente quiero sentirme así? No quiero sentirme así. Borrar. Oye, Fin. Lenka, y en tu entorno cercano, en tu familia, ¿les ha llegado a afectar algo que te hayan dicho quizás en redes? A mi madre. Mi madre se vive peleando con los haters. Mi madre se vive peleando con todo el que me critica en redes sociales. El fan número 1 de Lenka. Es comentando. increíble. Mi madre y mi abuela. Entonces yo le digo, mamá, ya puedes tu perfil. Mi mamá y yo nos llamamos igual. Y yo digo, mamá, basta. Te llamas igual que yo, van a creer que soy yo la que está comentando. ¿Tus hermanas? Cálmate. Mis hermanas como que me mandan capturas y me dicen, vaya, che, el ridículo. Así como, ay, mira lo que te están diciendo, ay, que se vayan a la... Ahora, volviendo al tema del trastorno de borderline que estábamos hablando, me decías que no tenías una buena relación con tu familia. Al principio no, Y cuando ahora- era muy chica, y era porque me pimponeaban ¿Ha cambiado eso ahora? mucho. Por lo que me estás contando, me doy cuenta de que sí. No, ha cambiado en realidad con el tiempo. Porque con el tiempo y la adultez uno entiende que, bueno, hay familias y hay familias también. O sea, yo no, si tú tienes una familia tóxica y abusiva, tampoco te puedo decir que repares relaciones con una familia tóxica y abusiva. Si tú tienes, y eso, yo tengo amigos a los que, por ejemplo, los han botado de su casa y ellos ahora que son un poco más grandes y ayudan económicamente a su familia, yo a veces les digo, no sé cómo puedes. O sea, yo no podría. Apenas me puedo mantener yo solo. No, me pasa también. Exacto, no, o sea, yo no podría. Sí. Pero creo que la adultez también brinda mucha empatía y comprensión. Hay cosas que yo de chica, o cuando tenía 13, 14 o 15, no comprendía de la vida de mi madre o de la vida de mi padre, no comprendía de su separación, no comprendía de mis hermanas. Y ahora que soy más grande, más o menos las entiendo. No he pasado por lo mismo, porque obviamente las experiencias de cada quien son únicas, pero quizá ahora tengo un poco más de empatía con absolutamente todo lo que en ese momento no me entraba en la cabeza. Y ha sido un trabajo de mucho tiempo y de mucha observación y también de tratar de mantener mucha calma, De paciencia. de mucha paciencia. Y ahora tengo una relación excelente con mis hermanas. Y, por ejemplo, la mayor parte de las relaciones exitosas de mi familia que yo he recuperado ha sido durante la pandemia. O sea, fue ese miedo de nos vamos a morir todos por un virus que nadie sabe Cuán importante qué fue, ¿no? La cosa. pandemia. Y yo recuperé la mayor parte de mi relación con mi familia durante la pandemia. Entonces, esa conexión, yo con mi mamá siempre he tenido conexión y con mi abuelita también. Pero, por ejemplo, también llegó un momento en el que yo culpé a mi mamá por el divorcio.
Y Ahí con el tema de lidiar con tus emociones en ese aspecto, ¿cómo te fue con tu mamá, por ejemplo? era terrible. O sea, yo cuando era adolescente era terrible. Una vez, ¿Rebelde? de rebelde lo que le sigue. ¿Eras la oveja negra de la familia? No, No. no, o sea, sí, no sé. A veces. Hay peores. Hay peores dentro del linaje familiar. Entonces, ¿ahí qué pasó en ese momento? No, yo cuando era adolescente era terrible. Yo me acuerdo que mi papá me castigaba y una de las veces que me castigó, nosotros vivíamos en un primer piso y normalmente el primer piso las ventanas tienen reja para que la gente no se meta a robar. O sea, pasa. Ya. Entonces yo me acuerdo que me dijo no vas a salir y yo de 3 patadas la volé la reja y me salí por la ventana. O sea, aprendiendo esas, O sea, imagínate... esas mañas desde pequeña. No, imagínate el límite al que llegaba mi ira para no aceptar la autoridad tampoco. O sea, Como que no querías acatar eso, aceptar que No. te tenían que tener ahí encerrada y vos querías hacer tu vida. y es que cuando uno tiene esa edad siempre crees que tienes la razón. Y ahora digo, puta que era boluda y era inconsciente. Y conforme fuiste creciendo ya te diste Si cuenta. yo fuera de madre todo. de esa, la reventaba. No, si sale. Y le ponía una cadenita y me la ataba la mano y le decía, bueno, pues vas a estar atada a mi mano y no me importa si no te gusta, así va a ser. Y ahora, ¿cómo es la relación con tu familia? Ahora que estás quizás aprendiendo a dominar tus sentimientos, tus emociones, ¿cómo podés llevarte con ellos? Es diferente. La relación con mi papá se ha vuelto una relación más bien amistosa. Ujú. Ya no es una relación de autoridad porque también yo sostengo mi vida, entonces muchas decisiones Claro. las tomo yo. Pero es una relación de papá, ¿tú qué opinas? Papá, ¿tú qué crees? Antes era de, por favor, no opines, no te quiero escuchar. Ujú. Y ahora es más quiero escuchar tu opinión, necesito tu Un opinión. poco más comprensiva. Y quizás. con mi mamá, a mí mi mamá me sacaba de quicio. O sea, mi mamá me desesperaba muy seguido y era porque realmente yo no entendía la posición en la que se encontraba mi mamá. Mi mamá fue una mujer que fue madre súper joven, como era antes, que no pudo estudiar la universidad, que tuvo que trabajar en lo que encontró a lo largo de su vida, que hizo carrera de lo que pudo y que recién ahora que va a cumplir 60, tiene por primera vez algo de ella y es un departamentito. O sea, por primera vez en la vida tiene algo propio. Y nunca Toda es su tarde, vida, toda su vida trabajando y dependiendo económicamente de sus parejas. Entonces, el miedo que también debe haber existido en ella, porque la violencia económica es real. Y no digo que mi padre o cualquiera de las parejas de mi madre haya ejercido violencia económica, pero ese miedo latente a que te dejen y quedarte sin nada y no Claro. poder hacer nada y no poder construir nada, porque no tuviste oportunidades académicas, también es real. Pasa, sucede más de lo que creemos. Exacto. Entonces, ahora también, ¿sabes? El haber empezado a educarme dentro del feminismo también me hace ver muchas cosas que antes no veía de mi madre. Y ahora digo, Dios mío. Se volvió como que un ejemplo tu mamá. O sea, yo a mi mamá ahora lo que quiero es abrazarla y decirle, mami, todo va a estar bien. Exacto. Todo está bien. Ya pasó. Todo va a estar bien. Y No ahora pasa. que- Y a mi abuela igual y así. A todas las mujeres de mi familia. Claro, ya es como que tenés ya esa vivencia, ya sabes muy bien por lo que ellas han pasado, lo que cuesta llegar a tener algo también. Exacto. Entonces muchas veces cuando somos adolescentes, cuando estamos más pequeños, no lo vemos así. Y recién cuando estamos grandes nos damos cuenta cuánto cuesta pagar una factura de luz, cuánto Exacto. cuesta vestirte bien, cuánto Adulting. cuesta la vida adulta. Yo soy un adulto adolescente siempre, Claro. digo, porque apenas puedo conmigo. Si yo me embarazo ahorita, seguiría siendo embarazo adolescente. Así. Más o menos. Contaría como embarazo adolescente. Claro. Así que bueno, Lenka, a ver, y ahora ya, hasta esta parte de tu vida, después de que te diagnostican este trastorno de borderline, empezás a tomar medicamento, sentís que tu vida ha cambiado, has mejorado, estás siendo más productiva. ¿Qué consejos le podrías dar a las personas que nos están escuchando? Primero, siempre existen soluciones a todo. Y si no existe solución a lo que tú estás pensando, entonces probablemente no deberías estarte mortificando tanto. Pero casi todo tiene solución y normalmente la solución termina siendo un frente a frente con la verdad. El poder decirte honestamente todo lo que está sucediendo te libera.
Entonces, el poder hablar con honestidad, el poder hablar con la verdad, el poder decirte a ti mismo la verdad, te va a ayudar mucho. Dentro de la verdad, también tienes que ser muy amable contigo mismo. Ponte a pensar, ¿cómo le dirías la verdad a la persona que más quieres en este mundo? ¿Cómo se la dirías? O sea, si tú te miras en un espejo y te sientes que estás pasado de peso y te dices, mierda, soy una gorda horrible. Iu, qué feo, no me gusto, me doy asco. Eso te lo dices a ti mismo. ¿Le dirías eso a tu mejor amiga? O sea, ¿realmente se lo dirías a tu mejor amiga? Le dirías, yo a mi amiga le diría, ¿sabes qué? No te ves mal, pero si no te sientes bien, vamos al gym mañana. Empecemos a comer más vegetales. Cuán importante es la empatía, Tomemos ¿no? más agua, exacto. Y no solamente la empatía, sino ser amable contigo mismo en tus momentos de crisis. Porque creo que las personas que más sufren de ansiedad es porque son bien crueles consigo Exacto. mismas. Son Y- crueles, exigentes y dijiste perfeccionistas algo muy- consigo mismas. Dijiste algo muy importante en tu mensaje que es todo tiene solución. Y algo muy importante también es saber que no estamos solos. Claro. Muchas veces pensamos que es así y no. Está, qué sé yo, un amigo, una amiga. Tenés Estás ayuda vos, profesional, estoy yo. Estamos nosotros aquí, entonces la verdad que es muy, muy importante todo eso que dijiste y te agradezco por ese lindo mensaje. Y bueno, Gracias. vamos a hacer ahora una pausa aquí en el programa porque vamos a invitar a una persona muy especial para que nos ayude también a hablar acerca del tema. Y bueno, ya tuvimos ahí la historia de Lenka, una historia de verdad que yo creo que a muchos nos ha llegado, a muchos los va a identificar también. Y ahora quiero dar paso en este espacio a la licenciada Ruth Pareja, que nos acompaña el día de hoy también. A Doña Loqueras, como le digo yo de cariño, porque ella es mi psicóloga de cabecera. ¿Cómo estás, Ruti? Hola, Jean-Pierre, ¿cómo estás? Bueno, viendo, escuchando todo lo que nos ha comentado Lenka, algo que nos podrás decir acerca del trastorno de borderline, qué es específicamente y cómo lo podríamos tratar. A ver, es súper importante todo lo que decía Lenka, ¿no? Creo que ella ha logrado en toda su historia darnos las pautas necesarias para entender un poco lo que es el trastorno límite o borderline, que es un trastorno de difícil identificación, no se identifica muy fácilmente, pero que se caracteriza por patrones de conducta inestable, ¿no? La persona que tiene un trastorno límite de personalidad tiene relaciones inestables, poco duraderas, tiene cambios de conductas que también marcan el mismo trastorno, tiene conductas impulsivas, tiene mal manejo de las emociones. Perdón que te corte, Ruti. ¿Se puede, qué sé yo, confundir quizás con bipolaridad? En realidad, el tema de los trastornos mentales es bastante complejo porque, a ver, cuando nos toca en algunos casos diagnosticar ansiedad y depresión, tienen tantos síntomas parecidos que uno dice, hay una confusión. Sí, y aquí sí. pasa igual. O sea, se puede confundir con un trastorno bipolar, se puede confundir con algunos de los síntomas que hablaba Lenka de esta pérdida del control, se puede confundir con otro tipo de trastornos. O sea, el diagnóstico tiene que ser súper preciso. Y este diagnóstico va a depender en realidad, uno, del especialista, dos, de lo que decía Lenka y de lo que alguna vez hablamos con vos, Jean-Pierre, del tema de que la persona que busca ayuda quiera ser parte de la ayuda. Porque si vos vas obligado, de pronto como que vas manejando las cosas y es muy difícil llegar a un Eso es diagnóstico. importante, ¿no? Dejarse ayudar, saber que uno tiene un problema y para poder identificarlo, detectarlo y darle el tratamiento adecuado. Así es. Como en este caso con Lenka, que ella ahorita ya está con un tratamiento para poder manejar mejor sus emociones y yo creo que te está funcionando muy bien, Lenka. ¿Sí? Me has visto menos loca. Ya no me enojo tanto. Ya no me enojo tan seguido. Ahora, Ruti, cuando te diagnostican este tratamiento de borderline, ¿cuál sería un tratamiento aconsejable para seguir? A ver, en realidad la psicoterapia es fundamental, ¿no? Uh-huh. Y el tema del tratamiento farmacológico. Y seguramente muchas de las personas que están viendo esto, Jean-Pierre, se preguntan, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué viene esto? ¿No? Uh-huh. Y aquí es importante entender que primero hay un componente genético que puede ser una de las causales, ¿ya? Segundo, el tema de cómo nuestra infancia marca nuestra vida es otra de las causales de esto. Yo siempre les digo, de los 0 a los 6 años, el cuidado de nuestros hijos es fundamental. No quiero decir que para adelante no,
pero es como que es parte de nuestra estructura de personalidad y de pronto el cuidar en esa etapa va a prevenir muchas veces muchos de los trastornos que no sean asociados a la parte genética, ¿no? Y todo viene desde la infancia, ¿no? Porque igual Lenka me contaba que cuando era niña, la separación de sus papás, no se llevaba bien con sus hermanas, como que no las conocía. Y todo esto viene a raíz de eso. Yo igual cuando iba, yo asisto a terapia con Ruti, y una vez charlando porque yo también soy un poco intenso, tengo que admitirlo, pero no en ese sentido, en mis relaciones amorosas. Fue como que buscamos por qué yo era así, ¿no? Y todo va desde la infancia. Y es importante también identificar, detectar eso para poder tratarlo ahora que ya somos adultos y no llegar a tener problemas mayores. O sea, y ahora las adoro a mis hermanas. O sea, es el cambio radical de realmente acudir a todas estas herramientas. Pues no sabes cómo las amo. O sea, yo vivo para mis hermanas. Ha mejorado bastante tu relación con ellas. Y creo una de las cosas que decía Lenka, ¿no? El tema de conocerte y entenderte, ¿no? Que Eso. es parte de este proceso. O sea, como uno no sabe lo que le pasa, uno como que actúa, ¿no? Y actúas de manera impulsiva, no sabes lo que te pasa, actúas, y en la medida en que haces un proceso terapéutico, en la medida en que visitas a un especialista de la salud mental, te das cuenta de que, había podido entenderme, me conozco más, y a partir de conocerme más, además de que me valoro a mi entorno, que era lo que decía Lenka, y empiezo a evitar ponerme en riesgo, porque ella decía, tuve un episodio suicida, que fue uno de mis mayores riesgos, y el haber conocido lo que me pasa, el haber aprendido a gestionar mis emociones, a tratarme, hace que yo ya no esté en un riesgo tan grande como en el que estaba, ¿no es cierto, Lenka? Claro. Exacto. Cuán importante es entender esto y saberlo también para buscar la ayuda necesaria en el momento adecuado para que no llegue a pasar a mayores. Bueno, quiero agradecerte primeramente, Ruti, por estar nuevamente aquí con nosotros en un capítulo más. Y también a vos, Lenka, muchas gracias. Gracias, de verdad. Fue una experiencia interesante. Me has hecho llorar, reír, todo. La pasamos muy bien, nos liberamos, nos descargamos de cosas que teníamos adentro y de eso se trata este programa. Y qué lindo de verdad haberte tenido. Muchas gracias por haber aceptado, por compartir tu historia aquí con nosotros. Gracias a todos. Espero que este episodio les haya ayudado un poquito. Espero que también puedan encontrar dentro de ustedes la valentía para mejorar, para siempre ser mejores. Y de eso se trata, para eso estamos aquí. Esto es Mis Traumas, Mis Chistes. Muchas gracias, así que nos vemos en un próximo capítulo. Don't believe me, just watch.